Listo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. El día de hoy vamos a avanzar con lo previsto en la asignatura con respecto al sistema de arranque. Ya, entonces importante que habíamos revisado el sistema de carga. Sí, habíamos revisado ya un poco lo que es el circuito en sí del sistema de carga. Ahora es importante también revisar el tema de el sistema de encendido, perdón, el sistema de arranque y sistema de encendido. Entonces, en este sentido, vamos a revisar brevemente cuál es la finalidad, ¿no?, del sistema de encendido, e incluso vamos a ir analizando conceptos que me permitan entender o comprender más bien cuáles son las definiciones del sistema de encendido, perdón, del sistema de carga y del sistema de encendido. Lógicamente vamos a presentar unas láminas unas láminas en PowerPoint que me van a permitir ver una especie de animación del principio de funcionamiento y a su vez las partes principales. ¿De acuerdo? Entonces creo que es indispensable revisar el sistema de arranque. Primero sí, básicamente el sistema de arranque. Vamos a revisar un poco sobre el sistema de arranque. Entonces, el sistema de arranque, ustedes como técnicos deben comprender que es el encargado de proporcionar, ¿sí?, es el encargado de proporcionar las primeras vueltas o las vueltas, ¿sí?, al motor de combustión interna antes de entrar en funcionamiento. Antes de entrar en funcionamiento. Antes de entrar en funcionamiento. ¿De acuerdo? En este sentido, incluso las RPM comienza a trabajar entre 75 a 120 revoluciones por minuto. ¿Ya? A una corriente entre 200 amperios y llegaría hasta 60 amperios. ¿A qué hago referencia a esto, por favor? Ejemplo, entre la corriente versus las RPMs. Yo voy a asumir aquí en esto. Yo dispongo aquí la corriente versus las revoluciones por minuto. Ejemplo. Si yo a su vez en el eje X, por ejemplo, tengo la corriente que marcaría desde los 200 amperios. Yo me invento, podría tener 200, comienza a disminuir, a descender 100, 75, 50, ¿ya? Mientras que con respecto a las RPMs, yo voy a disponer, ejemplo, 20, o más bien desde aquí, hombre, ya tenemos 100 RPMs, tenemos por acá unas 80 RPMs, ya, unas 50 RPMs, y mantengámonos con las 20, ya. Entonces, en este sentido, ¿qué voy a disponer yo aquí? ¿No es cierto? El de 20 sería con el de 200, 50 con los 100, los 80, a su vez con los 75, los 100, ¿sí?, con los 50. Sería la relación de mejor forma, ¿no es cierto? Entonces aquí sería la ubicación de este punto, de este punto, de este punto y de este punto. Y a su vez, ¿no es cierto?, va a haber una conexión, por ejemplo, 200, ¿cierto? Entonces existe un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo, ¿no? Importantísimo que ustedes conozcan cuál es el principio de funcionamiento del sistema de arranque, ¿sí?, cómo trabaja. Y también, lógico, es interesante e indispensable saber cuál es el circuito básico. ¿De acuerdo? Entonces, el circuito básico del sistema de arranque. Si bien es cierto, el sistema de arranque es algo sencillo, que contaría de qué. Contaría con su batería,
su fuente de alimentación, ¿no es cierto? Teníamos más, tenemos menos, el mismo, bueno, negativo conectado a masa, ¿ya? Mientras que aquí el positivo estaría conectado, por ejemplo, al switch de encendido, ¿no es cierto? Este sería mi switch. Yo podría decir que aquí llega de la batería, ¿no es cierto?, el más 30, que sería el positivo. Y a su vez aquí estaría conectado, estaría conectado con quién, con mi relé. Yo puedo decir que aquí está mi famoso relé, ¿cierto? Que tengo por aquí. Esto correspondería a mi relé. Este es el símbolo de mi relé, ¿no es cierto? Entonces a su vez, como ya conectado, este positivo viene de igual, ¿no? Estaría ubicado hacia el relé. Lógicamente aquí este interruptor se cierra y conecta con la bobina, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo decir que como relé sabemos que llega a los 30 al momento de accionar, 85 y 86 es entre la bobina, y este sería el 87 hacia el consumidor, en este caso hacia el motor de arranque, ¿no es cierto? 86 siempre a masa, y este estaría conectado lógicamente hacia dónde, hacia el consumidor, en este caso el motor de arranque, ¿no es cierto? Aquí permitiría incluso la simbología, la designación sería 50, ¿no? Y estaría conectado a esta tierra, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el principio, ¿no?, el circuito básico del sistema de arranque. Ahora alguien de pronto me va a preguntar, lógico, en el momento de accionarse aquí el interruptor se cierra, aquí estaría la parte de accionamiento, ¿no? Parte de accionamiento, incluso la parte de ignición y el start, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si es que ustedes de pronto me preguntan, pero yo quiero hacer la conexión directo, no quiero que intervenga el switch de encendido. Claro, lo puedo hacer directamente de la batería, ¿no? Voy a colocar entrecortado. De la batería, ¿cómo sería la conexión directa? ¿No es cierto? Que conecte justo entre el 85 y este iría directo, ¿no es cierto? Iría conectado casi directo, ¿sí? Especie de puente directo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me indica las líneas entrecortadas? Son conexiones directas, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa sería la conexión básica, ¿no? Para poder comprender un poquito mejor sobre el motor de arranque, creo que es preciso señalar lo siguiente. Sí, si bien es cierto, yo voy a disponer en esta sección, por ejemplo, donde, permítanme un segundito, por aquí tenía, ¿no es cierto?, primer parcial, segundo parcial, aquí está, ¿de acuerdo? Ahí, perdón, segundo parcial, voy a colocar más bien, me parece que está por aquí. Ok, ¿no es cierto? En esta sección yo voy a disponer, por ejemplo, ya vemos el tema de la batería, revisamos un poco de los elementos principales, sistema de carga, sistema de arranque. Miren, el sistema de arranque, como les digo, es el encargado de proporcionar las vueltas a mi motor de combustión interna, ¿cierto? Antes de entrar en funcionamiento. El mismo estaría conectado directamente ¿con quién? Con el volante de inercia. Quien hace contacto es del famoso Bendix, ¿cierto? Esta ruedita dentada que haría contacto con el volante, proporcionándole esas primeras vueltas, ¿de acuerdo? Y generalmente este sería el movimiento directo ¿hacia dónde? Hacia mi eje, hacia el cigüeñal, ¿ya? Ese es el circuito básico del sistema o el circuito de arranque, el cual se puede evidenciar que de la chapa de encendido o switch de encendido va conectado directamente al solenoide, ¿sí? De manera empírica se conoce como el automático, ¿no es cierto? En este caso
El solenoide es básicamente una bobina que permite al momento de que llega o es energizada a través de, miren, a través del cable ese que viene desde la fuente, desde la batería, este permite su desplazamiento, ¿sí? Su desplazamiento a través de un muelle o a través de un, sí, de un muelle o de un resorte, el mismo que está conectado al mecanismo del inducido o del rotor del motor de arranque, el cual permite el desplazamiento del Bendix y a su vez la conexión o el accionamiento con el o el contacto con el árbol, con el volante de inercia. Ya, entonces veamos, revisemos un poquito más a fondo. Miren, aquí podemos ver los diferentes elementos. ¿Sí? Podemos evidenciar el tema del solenoide que está conectado directamente a través de un muelle. Este mecanismo hace contacto, tiene relación con el inducido o rotor. ¿De acuerdo? Entonces miren, aquí podemos ver una especie de animación que me permite comprender de mejor forma. Entonces, se energiza, ¿sí? Aquí es importante señalar que los elementos de desgaste del motor de arranque son las escobillas, ¿sí? Se tienden a desgastarse las escobillas, e incluso en el tema del Bendix, por el contacto que tiene directo, también tiende a desgastarse con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí me permite, miren, se energiza, tiende a llegar, se energiza el solenoide. Este a su vez, a través del muelle que les comento, tiene contacto con el mecanismo y le permite el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento o el contacto que tiene el rotor, y este a su vez permite el accionamiento del motor de arranque con mi motor, el volante inercia. ¿De acuerdo? Aquí revisemos un video súper interesante donde me permite comprender cómo es el accionamiento. Miremos, por favor. Ya se puede entender de mejor manera cómo trabaja, ¿sí? el motor de arranque, ¿sí? Igual era el esquema eléctrico del motor de arranque, ¿sí? Que ya realizamos en la pizarra, ¿sí? Y luego tenemos el sistema de encendido, ¿ya? El sistema de encendido aquí lo vamos a hacer súper rápido, chicos, ¿ya? Con el fin de que ustedes puedan comprender. Entonces, sistema de encendido. Sistema de encendido, voy a borrar. Vamos a revisar el concepto sencillo del sistema de encendido. El sistema de encendido. El sistema de encendido no es nada más que el sistema que se encarga de proporcionar, este se encarga de proporcionar una chispa de alta tensión, ¿sí? Una chispa de alta tensión para combustionar la mezcla aire-combustible. La mezcla aire-combustible. ¿Ya? Entonces este se encarga únicamente de proporcionar una chispa de alta tensión para combustionar, ¿sí? Para combustionar la mezcla de aire-combustible, ¿sí? La mezcla de aire-combustible. Básicamente en vehículos convencionales podemos encontrar que existe o se transforma de 12 voltios hasta unos 15.000, 20.000 voltios. En vehículos actuales podemos incluso encontrar que este se multiplica hasta los 45.000 voltios. ¿Ya? A su vez yo puedo decir que se multiplica llega a 12, puede ser entre 6 hasta 60 kilovoltios. Invento, ¿ya? Entonces, ¿esto quién lo realiza? Esto básicamente el sistema
el sistema de la bobina de encendido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están ubicadas las componentes principales? ¿No es cierto? Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Podemos aquí visualizar que contamos con los elementos principales del sistema de encendido. Parte de mi batería, conecta con el switch de encendido, tiene contacto con nuestra bobina de encendido, la cual dispone de un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario, es decir, un transformador, ¿no es cierto? El mismo que va conectado un cable de alta tensión hacia el distribuidor de encendido, mientras que el otro cable va conectado a la sección donde está el ruptor platino, ¿sí? El condensador, en el mismo que ya vamos a revisar cómo hace contacto el mismo, cómo trabaja, y a su vez incluso aquí el distribuidor cómo permite que el ruptor al momento que está trabajando permite el movimiento, la dinámica para poder brindar, ¿no?, esa chispa de alta tensión a cada bujía conforme al orden de encendido de mi vehículo. Por ejemplo, el encendido convencional de mi vehículo ustedes ya conocen que es 1, 3, 4, 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar más bien cuál es el circuito o el esquema eléctrico básico del sistema de encendido convencional, ¿sí? El sistema de encendido convencional, ¿sí? A continuación. Entonces, vamos a revisar así mejor, de mejor forma. Perdón. Vamos acá, nuevamente vamos a nuestra pizarra. Y vamos entonces a colocar el circuito básico. El circuito no es nada más, es súper sencillo. Contempla o parte de la batería. Sí. Perdón. Vamos a hacerlo súper rápido en la clase de allá. Con más, menos, más, menos. Ya tengo más, tengo menos. Y la misma está conectada hacia dónde? Hacia tierra. ¿Ya? Tengo 12 voltios, ¿no es cierto?, de la batería. Le está conectado hacia dónde? Hacia el interruptor de encendido, que básicamente de dónde parte o a dónde llega, desde la batería, ¿no es cierto? A su vez estaría conectado con una, bueno, aquí me viene conectado con una resistencia. Esta resistencia puede fluir entre unos 4 8 ohmios aproximadamente, ¿ya? Entonces va conectado directamente ¿con quién? Con el sistema de la bobina de encendido. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que está el bobinado primario, ¿no es cierto?, en esta sección. Por aquí estaría el secundario, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica aquí? ¿No es cierto? Antes de ir avanzando, por aquí llegaría, ¿no es cierto? Aquí el sistema de la bobina de encendido, yo les había dicho que es una especie de transformador, ¿no es cierto? Una especie de transformador que va a transformar los 12 que llega independientemente, no puede ser hasta 15.000 voltios que les decía, e incluso el devanado primario versus el secundario. Yo podría decir que entre el devanado primario y secundario es de entre 75 arrollamientos, 75 a 120. ¿Ya? Entonces, un cable de alta tensión, ¿no es cierto?, después de que sale de la bobina de encendido, va conectado ¿con quién? Con nuestro distribuidor de encendido. Puedo decir que por acá está el distribuidor de encendido. A ver, dibujémoslo un poquito mejor, ya. Ustedes lo hacen súper bien. Entonces aquí estaría, por ejemplo, perdón. A ver. Perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, estaría, perdón, para la bujía 1, por ejemplo, para la bujía 2, aquí sería, vamos a colocar en orden 3, por aquí 4, ¿ya? Y a su vez estaría conectada aquí, ¿no es cierto? Aquí estaría el ruptor, ¿no? Vamos a colocar así. Entonces aquí estaría, por ejemplo, el cable de alta tensión estaría conectado aquí, ¿no? Ahí, ¿de acuerdo? Entonces,
Yo les decía que el otro extremo está conectado con el tema del condensador y platino, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estaría conectado. Voy a colocarle así nomás. Lo hacen de mejor forma, ¿ya? Entonces aquí estaría, por ejemplo, nuestro con el, el condensador o capacitor, ¿cierto? Conectado con nuestro... Y lógicamente aquí estaría conectado a tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante en esta sección? Miren, chicos. Antes de ir avanzando con las bujías. Aquí es interesante que el condensador que va montado e instalado acá es entre 22 a 25 microfaradios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y a su vez, al momento que aquí se acciona, coloquemos con rojo, al momento que existe el accionamiento, ¿sí? Aquí yo puedo mantener o saber que el voltaje que me debe marcar en el condensador es entre 1.5 a 3 voltios. Si de pronto yo logro encontrar o evidenciar que es mayor a 3 voltios, yo puedo deducir que es necesario que se haga el reemplazo o se cambie el condensador. Se cambie mi condensador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí al momento, cuando se cierra o cuando se activa, yo puedo deducirlo, ¿cierto? Se entiende que cuando se abre, se denomina martillo. Cuando se abre. Y cuando se cierra, yunque. En este sentido, cuando yo dispongo los microfaradios inferior, o sea, es decir, son menores los microfaradios, yo puedo decir que está considerado como yunque martillo. Yunque martillo. Mientras que si es que es mayor los microfaradios del condensador, es denominado martillo yunque. Martillo yunque. ¿De acuerdo? En este sentido, ¿no es cierto? Para terminar, estaría conectado, ¿no es cierto?, dentro del distribuidor de encendido, ya lógicamente a mis bujías, ¿no? Yo puedo decir que aquí está la bujía 1, aquí está la 2, aquí está la 3 y aquí estaría la 4. Aquí generalmente se generaría más bien la chispa, ¿no?, en cada uno. Al momento en el orden de encendido del vehículo. Entonces aquí yo solamente voy a ir uniendo, ¿no? Uniendo, por ejemplo, la una estaría conectado con esta de aquí. Y lógicamente la sección de acá estaría conectada a tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el 1, el 2 estaría conectado en esta sección de acá. Perdón que les coloque de esa forma ya. Por aquí estaría el 2, por aquí estaría el 3 y finalmente estaría por aquí el 4. ¿Ya? Entonces, este sería el esquema básico del sistema de encendido convencional. E incluso como les estaba comentando, antes que me olvide, la calibración en el distribuidor también es de encendido, el distribuidor de encendido, ¿no? Entonces yo puedo decir que la calibración del distribuidor, el distribuidor de encendido, ¿sí?, conlleva dos aspectos. Yo tengo que calibrar entre 0.18 milímetros hasta unos 0.25 milímetros, o incluso el ángulo Dewey, ¿sí?, el ángulo Dewey tiene que estar entre un 57 a 63% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, básicamente cómo fluiría el sistema, ¿no? Parte de la batería, alimenta por aquí, llega acá, llega a la bobina de encendido, se dispara por acá, ¿de acuerdo? Estaría yendo así, ¿sí? Estoy siguiendo solamente el camino, ¿de acuerdo? Entonces terminaría por acá, ¿no es cierto?, que está conectado a tierra. ¿Ya? Entonces interesante esta parte, ¿no es cierto? Desde el cable de alta tensión, por aquí comienza ya, ¿no es cierto?, la energía ya está multiplicada y llega por acá, ¿sí? Y finalmente mis bujías de encendido. ¿De acuerdo?
Entonces esto es interesante, chicos, que ustedes estén en la capacidad de poder ir comprendiendo de mejor manera esto. Ya, el circuito o el esquema básico del sistema de encendido convencional. Entonces adicional, por ejemplo, aquí yo voy a ir avanzando. Puedo ir viendo los elementos principales de la bobina de encendido. ¿Sí? Tenemos el arrollamiento o el bobinado primario, el secundario, el cable de alta tensión o de alto voltaje, nuestro distribuidor de encendido, la bujía, ¿sí? Aquí el principio de funcionamiento de la misma, ¿sí? Ustedes ya saben cómo trabaja o cuáles son los ciclos del motor de combustión interna a gasolina, ¿sí? Entonces, miren, ahí podemos ver cómo trabaja en función a los ciclos o a las etapas, ¿no? De admisión, compresión, explosión y escape. ¿Qué pasa cuando está en la etapa de admisión? Donde recorre el pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Cómo se denomina la distancia entre el punto muerto superior y punto muerto superior, que ustedes ya saben que se denomina carrera. Y adicionalmente, ¿no es cierto? Ahí podemos ver en cámara lenta cómo comienza a trabajar internamente en el cilindro, ¿no es cierto? Se genera el ingreso de aire, ahí la mezcla aire-combustible, llega a la etapa, por ejemplo, de admisión, compresión, explosión, se genera la chispa de alta tensión producida por la bujía y a su vez esa chispa permite nuevamente descender el pistón, ¿no es cierto? Por ahí podemos ver, ahí viene el accionamiento, ¿de acuerdo? Tienes el accionamiento del mismo y podemos ver que se estaría generando esta etapa. ¿Sí? Y finalmente llegaría la etapa del escape, ¿no? Del escape, es decir, la liberación de los gases escape. Entonces ahí podemos evidenciar, ¿no? El tema de qué válvula estaría abierta en admisión, cuáles están cerradas. Eso ya corresponde a la asignatura de motores de gasolina, que ustedes ya están en la capacidad de poder ir, ya deben haber revisado ese tema. Entonces las bujías, ¿no? Importante también considerar las diferentes configuraciones o diseños de las bujías, ¿sí? En el cual permite realizar la calibración, ¿cierto? Por ejemplo, en las bujías de 4 electrodos son aquellas que en este caso no permitiría la calibración de las mismas, ¿sí? Podemos ver, miren, aquí la calibración de una bujía nueva versus una bujía desgastada. Se logra evidenciar, miren, la sección del desgaste de quién, del electrodo. ¿De acuerdo? Entonces es importante realizar la calibración de la misma, ¿sí? Utilizando un calibrador de láminas, ¿sí? Y calibrando en función a lo que me indique el fabricante. Generalmente la calibración es entre 1.1 milímetros. Y las fallas más comunes de las bujías, ¿no? Podemos evidenciar aquí en esta lámina. Las más relevantes se puede manifestar que es cuando existe demasiado exceso o consumo de combustible. Se puede evidenciar, sí, que se llena de hollín, ¿sí? Se llena de hollín o incluso de carbonilla, ¿sí? O a su vez también se puede evidenciar una de las más relevantes, es la falta de explosión, ¿sí? Como podemos ver aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces aquí está el principio de funcionamiento. Miren, chicos, tenemos aquí lado izquierdo, lado derecho, en el cual se logra evidenciar, ¿no es cierto?, cómo trabaja internamente la parte del ruptor y el platino, ¿sí? La parte del color amarillo, no sé si se logra evidenciar en el distribuidor de encendido, corresponde acá, miren, a la partecita de la leva. Cómo acciona la misma, ¿sí? Y permite a su vez, ¿sí?, que sea distribuido se ha distribuido la multiplicación de la tensión que realiza aquí en la bobina de encendido, ¿sí? Y vaya colocando en función acá el orden de encendido del vehículo. Entonces aquí podemos evidenciar en el lado izquierdo, por ejemplo, al momento que se acciona, trabaja y permite, miren, 1, 3, 4 y 2, ¿sí? La chispa de alta tensión. Entonces de esta forma estaría trabajando. Ya, entonces es importante que esté bien calibrado, ¿sí? La calibración, por ejemplo, importante revisar si es que
nos permite el tiempo, realizaremos una práctica utilizando, por ejemplo, la lámpara estroboscópica, la cual me permite en este tipo de sistema, por ejemplo, conectar, ¿no? Un cable va conectado a la batería, la de masa, y el uno va conectado, el otro, una especie como de pinza, va conectado al cable de cada una de las bujías, ¿no es cierto? Y perdón, al cable de la primera bujía, y la cual me permite a través de ir calibrando, ¿no? Ir calibrando que esté, por ejemplo, en la sierra o en la costa. En la sierra generalmente se calibra entre unos 10, 12 grados, ¿sí? En la costa entre unos 8 a 10, dependiendo, sí, dependiendo. Esto depende más bien por los metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso, ¿no? Eso básicamente, chicos. Pues creo que a través de esta animación me permita comprender cómo es el principio de funcionamiento, sí, o cómo llegaría el tema de la chispa de alta tensión en cada una de las bujías. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema electrónico, vamos nuevamente a nuestra pizarra. El sistema electrónico básicamente, si podemos deducir, el sistema electrónico, perdón, sí, el sistema electrónico no es nada más que nosotros vamos a encontrar diferentes, bueno, vamos revisando básicamente aquí. Miren, tengo yo la batería, ¿no es cierto? Va conectado a tierra, tengo menos, tengo más, entonces 12 voltios. La misma estaría conectada hacia donde puedo incluso decir que está conectado con un fusible. Puedo decir que un fusible de 15 amperios. Y a su vez está conectado con quién, con el switch, ¿no? Y con la resistencia que habíamos dicho de 4 ohms, ¿no es cierto? Entonces que va a ir conectado, ¿a dónde? Hacia mi bobina de encendido, sistema de bobina de encendido. Yo puedo decir que aquí está conectado la parte del primario, y por aquí está, como es un transformador, ¿no? Parte del secundario, ¿ya? Estaría conectado, por ejemplo, en esta sección, ¿cierto? Y básicamente estaría conectado con ¿no es cierto? Y estaría a su vez conectado con un módulo de encendido. Ejemplo, aquí yo voy a deducir que aquí yo dispongo de un módulo de encendido. Toda esta voy a encerrarla aquí ya. Va a corresponder a ¿qué? A mi módulo de encendido. Ya, este módulo de encendido va a disponer de un transistor NPN. Ya, va a estar conectado, por ejemplo, con el transistor. Aquí estaría conectado a tierra, ¿no? Entonces, un transistor NPN, ya vamos a revisar. Aquí estaría básicamente el pulso, ¿no? Aquí estaría existiendo un pulso de voltaje. Entonces, yo podría decir que ¿cómo está caracterizado el transistor? Tenemos una base, tenemos el colector y el emisor. ¿De acuerdo? El emisor. Entonces, el módulo estaría aquí, ¿no es cierto? Un módulo de encendido, el cual ¿dónde estaría proporcionando la chispa de alta tensión? ¿Dónde? En la bujía. Se puede decir que de aquí estaría conectado. Uy, perdón, chicos. A ver, estaría conectado, vamos por acá. ¿Hacia dónde? Hacia la bujía. Puedo decir que aquí en esta sección estaría incluso una resistencia, que esta a su vez está conectada con quién, con la bujía. Yo puedo decir que en esta sección estaría mi famosa bujía conectada lógicamente aquí a tierra, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo deducir que si esta sección de aquí correspondería, esta sección de aquí, ¿a quién? A mi bujía. ¿De acuerdo? Este sería mi espacio de la bujía. ¿De acuerdo? Entonces, interesante esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es donde ya cambia? ¿Sí? O existe la variación en que existe una bujía. Perdón, un módulo de encendido. Un módulo de encendido. Entonces ustedes, como actividad, ustedes van a investigar sobre los sistemas de encendidos electrónicos. ¿Cuáles existen? Para que ser un poco más breve, ustedes van a encontrar el sistema de encendido electrónico tipo DIS,
¿sí? El tipo DIS básicamente es un sistema electrónico sin distribuidor, o también conocido como sistema de chispa perdida. Chispa perdida. ¿Sí? El sistema de encendido electrónico COP, ¿sí? Que es el sistema de encendido de bobina por cilindro, o también conocido como bobina por bujía. Bobina por bujía. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a investigar estos dos sistemas de encendidos electrónicos, ¿sí? Que a su vez, ¿sí? Les voy a colocar justamente aquí en la pantalla, a su vez estos ya trabajan con transistores. Básicamente, ¿cuál es la función de un transistor? El transistor no es nada más que un interruptor electrónico, ¿sí? Un interruptor electrónico. ¿Ya? Y para funcionar, ¿no es cierto? Es importante que dentro del transistor, el transistor, para funcionar, debe o necesita en la base que exista un pulso. ¿Ya? Entonces, en la base, este transistor necesita que existe un pulso. ¿Ya? Existen diferentes tipos de transistores. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, transistores BJT, podemos encontrar el IGBT, vamos a encontrar transistores, incluso el MOSFET, ¿sí? Entonces, cada uno trabaja a diferentes voltajes. El BJT, por ejemplo, a 0,7 voltios. El IGBT puede estar trabajando a 1,4 voltios, mientras que el MOSFET está trabajando a 12 voltios directos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a revisar, ¿sí? E incluso ustedes van a encontrar que dentro del sistema de encendido electrónico DIS trabaja de manera articulada con el módulo de control electrónico, ¿sí? En el cual ¿quién controla la inyección? ¿Sí? ¿Quién controla la inyección en esto? Es mi sensor CKP. ¿Cuál es el CKP? El sensor de posición del cigüeñal. ¿Y quién controla el encendido? El encendido controla el CMP. ¿Quién es el CMP? Es el sensor de posición del árbol de levas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a revisar para la siguiente clase, ¿ya? Espero haber podido contribuir con ustedes, espero esté comprendido esta parte del sistema de encendido convencional. Ustedes, para reforzar, van a revisar el sistema de encendido electrónico tipo DIS, el tipo COP, ¿sí? Y a su vez ustedes van a investigar una introducción de qué hace, qué realiza cada sistema de encendido electrónico, y a su vez, importantísimo que lo realicen el circuito o el esquema eléctrico de cada uno, ¿sí? Podemos trabajar directamente en nuestro programa Livewire o también utilizar el programa Proteus. En cualquiera de los dos es válido que ustedes trabajen y especifiquen cuál es el esquema o el circuito eléctrico de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Listo, chicos, entonces para mí ha sido un gusto volver a compartir una agradable experiencia de aprendizaje y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.